Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a platicar alrededor de la última película de Yorgos Lanthimos, Kind of Kindness, así que vamos a pensar tierno. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Yo soy Alim Figueroa. Yo soy Jess Flores. Y el día de hoy, pues tenemos algo así como un capítulo especial, porque el día de hoy vamos a construir esta conversación alrededor de una película que vimos hace unos días y que nos pareció como valiosa para traer a este espacio para conversar alrededor de ella, porque pensamos que pues hay un montón de cositas que se relacionan como con las reflexiones que hemos estado teniendo en este espacio. Esta peli es la última de Yorgos Lanthimos, actualmente está en el cine, se llama Kinds of Kindness. Entonces, si ustedes no la han visto y son personas a las cuales no les gustan los spoilers, es probable que esta conversación no les vaya a caer muy bien. Entonces, les recomendamos que si quieren escuchar este episodio, pues primero vayan a ver la peli, si es que los spoilers son algo que no les late. En caso de que no tengan problema, pues están invitadísimos a quedarse, o también si ya la vieron y pues se quedaron como con algunas dudillas, como con reflexiones potentes, pues este es su espacio. Muy bien. Muy bien. Pues de inicio me gustaría que platicáramos un poquito alrededor de por qué decidimos hablar de esta peli y qué sentimos, en qué sentimos que se relaciona como con las no monogamias y los temas que acá tocamos. Sí, yo pensaba que después de verla, cuando lo vimos juntos, como que sí estuvimos hablando mucho alrededor de lo que sucede, o sea, como que todo parecía una alegoría a muchas cosas que suceden en las relaciones amorosas, ¿no? Y específicamente como que empezamos a ubicar incluso cada quien con su mirada, pues estructuras, instituciones sociales, estructuras o también como tipos de cosillas que nos habitan en el amor, ¿no? O que socialmente están vistas como amor, ¿no? O en este sentido como traduciendo el título como tipos de gentileza, ¿no? O sea, justamente como explorar como esas gentilezas con muchas comillas que de pronto son leídas como tal cosa, ¿no? Como amabilidad, como amor, como algo ahí que en realidad están acá en la película retratadas como de forma, pues como que nos las pone ahí para cuestionarles, ¿no? O sea, como para repensarla y como que dice, a ver, ¿no? Como cuando pongo estos ejemplos así extremos chistosos, pues, o sea, como que un poco así lo sentí, ¿no? De que de pronto se colocan las cosas de manera muy, muy visible, muy cruda. Y pues, o sea, como que me pareció que daba como que era un buen campo para pensar esto. No sé tú qué opinas. Sí, pues yo lo que pensaría es que yo no la ubicaría como una película que se trata sobre no monogamias Sí, ni no. sobre poliamor, o sea, definitivamente creo que no lo es, Ujú. porque sí hay algunas películas que sí lo exploran como de manera explícita y que incluso es esa la intención y es esa la temática, vaya. Este no es el caso, o sea, no es una película que trate sobre eso, pero nos pareció que sí tocaba un montón como cositas que hemos estado platicando acá, o sea, justo de cómo nos vinculamos, de cómo hemos construido nuestras relaciones a partir pues del contexto social, cultural, político en el que estamos, de cómo el capitalismo, el neoliberalismo, el racismo, el sexismo atraviesan a nuestras relaciones. Entonces sentimos como que toda la peli, que está conformada por 3 historias, como que aborda esos temitas y pues nada, nos pareció chido como traerla para acá para poder conversarla. Además de que, pues vale la pena decir que nos gustó mucho y en mi caso soy muy fan de este señor. Entonces, pues también es un espacito como para poder conversar de esas cosas que también nos gustan y nos mueven en el mundo. Sí, también yo añadiría, o sea, como que no solo creo que no se trata de no monogamia, sino yo diría como que se trata de pronto de relaciones humanas en general, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera creo que solo se trate como de cierto tipo de relaciones más sexoafectivas o así, sino como que de pronto nos hace cuestionamientos alrededor de la condición humana misma y cómo nos relacionamos con las personas, incluso pensado así de general como lo que es la gentileza en Así general, es. ¿no?
Pero bueno. Y pues bueno, entrando en materia, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué denuncias o señalamientos hace esta película? Yo sí veía, o sea, justamente esto que te decía, o sea, como que yo sí veía que había como grandes temas, ¿no? O sea, uno en esta primera parte, pues lo relacionado con la complacencia, o sea, justamente como qué tan lejos puede ir la complacencia, ¿no? O sea, y qué tan lejos puede ir la complacencia a, a cambio de seguir habitando, por ejemplo, una relación, ¿no? Como es el caso de esta primer parte, en donde pues esta persona que hace todo lo que le dice, o sea, esta persona quien le dice qué hacer, o sea, le dice todo, ¿no? Le dice a qué hora puede tener sexo, cuándo no debe de tenerlo, a qué hora tiene que salir de su casa, qué casa compró. O sea, básicamente esta persona le decía qué hacer en su vida de manera total, ¿no? O sea, él entregaba su agencia y cuando te preguntas como, pues, ¿por qué lo hacía? Pues ya te das cuenta que era a cambio de que esa relación siguiera existiendo, ¿no? Cuando empieza a ver como de, ay, es que yo no sé si puedo hacer eso por ti, ahí es donde sucede la ruptura de, entonces vete. Entonces, y eso me pareció de entrada, o sea, ahorita podemos hablarlo más, pero me pareció de entrada como esta crítica a la complacencia de cuando tú no estás dispuesto a hacer lo que yo quiero que tú hagas, entonces a lo mejor yo ya no quiero, o sea, Relacionarme ajá, contigo. pero así, o sea, no es una negociación, no es que ya llegamos a un límite, no nada. O sea, simplemente tú no quisiste hacer lo que yo te dije que quiero que hagas y entonces esta relación se acabó instantáneamente porque ahí no hay ninguna negociación, ¿no? Esta, como en esta segunda parte, el gran tema que yo ubicaba era que tiene que ver con el cambio, o sea, con cómo de pronto también como que no permitimos que las personas sean, o sea, como que parece que ya conformamos una historia alrededor de las personas y si esa historia va cambiando, nosotros negamos esa historia y más bien lo que queremos es que esa persona nos complazca, pero negando su avanzar en la vida, ¿no? O su propio cambiar y entonces es como, no, yo quiero que sigas siendo la persona esa que cuando nos conocimos, en no sé qué, ¿no? Porque ahora eres esta otra persona que ya se queja de esto, de aquello, que ya le gusta una cosa que no le gustaba. O sea, como que todo eso se empieza a volver ahí, pues, una cuestión y eso me parece chistoso porque, pues, no sé, o sea, es como está como caricaturizado y representado de una forma como muy específica que siento que lo hace muy presente ver cómo hay una negación, ¿no? Y incluso en esta idea de que finalmente como que esta persona hace todo lo que tenía que hacer y da todo lo que tenía que dar para ser esa persona que decía que era antes, ¿no? Como de, antes eras chévere. Pues ya cuando se vuelve esa persona, entonces ya ahora sí en la película hay esta representación de que entonces sí está esa persona siendo quien creo que era, ¿no? Y cuando está haciendo como cuestionamientos o que cambió cosas, etcétera, ahí está como raro. Entonces yo sí lo veía muy vinculado como con esta idea del cambio. Y la última, pues sí, o sea, como también hay una cuestión de la complacencia, pero también, o sea, yo no pude evitar pensarla en esta búsqueda del amor, o sea, como del amor que tiene ya una forma definida. Incluso esta idea que hemos criticado de el amor, pues como único, el amor de la vida, ¿no? Que se encuentra, ¿no? Y entonces no se está construyendo, se encuentra y tiene que tener ciertas características. Recuerdo que me parecía muy chistoso como que de pronto todo empataba, ¿no? Como con esta búsqueda que tenían, todo empataba, pero el problema era que la hermana sí estaba viva, ¿no? Entonces la hermana misma como en esa comprobación de que no, mira, ella sí es la indicada. Es más, hasta me voy a matar yo para que veas que ella es la indicada, porque entonces ya va a cumplir todas las características de esta persona, pues como la estás buscando, ¿no? Y no sé, o sea, digo, ahí hay varios temas como a profundizar, pero digamos a grandes rasgos fue lo que veía. Sé que tuviste otras y me gustaría oírlas también. Sí, pues, pues creo que comenzaría diciendo que para mí esta peli hace como una exploración desde diferentes lugares alrededor de la relación entre el amor y la subordinación. Uh-huh. Es decir, como que hace una exploración de todo aquello a lo que las personas estamos dispuestas
para ser queridas, para ser aceptadas, para tener un lugar, para ser vistas, para ser dignas, para ser pertenecientes. O sea, justo como estas búsquedas de validación y aprobación nos pueden llevar a hacer cosas sumamente complejas, que me parecería muy simplista nombrarlas simplemente como incorrectas, o sea, me parecería como reducirlas. Creo que son cosas muy complejas que en esos contextos nos hacen sentido por la búsqueda que estamos emitiendo como de cariño, validación, aprobación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que hace Yorgos en esta peli es como develar un poco eso, como justo como bien dices, como de manera a lo mejor como muy escandalosa y como muy exagerada, pero como develar como todas esas normativas sociales que hay alrededor de la búsqueda de pertenencia y la búsqueda de cariño, y entonces hablar de qué contiene eso que entendemos como amor y como aprobación. Entonces, para mí como que eso es como la clave de toda la película, o sea, como a partir de ese amor estamos dispuestos a someternos, a subordinarnos, a anularnos, a silenciar nuestra identidad, a hacer daño a otros, a sacrificar a otros por los fines que nosotros estamos buscando, a hacer demostraciones cada vez más drásticas de ese amor, buscando convencer que eso tiene lugar y es válido, es legítimo, incluso a hacer procesos de reparación, pero que más que buscar una reparación como que se parecen más como a redimirse, como a expiar el pecado, ¿no? O sea, no tanto como a reparar. Entonces, justo creo que para mí la peli como que se trata de eso, y en cada una de estas historias como que lo va explorando de maneras distintas. No sé si tú quisieras añadir algo a esto. Sí, o sea, digo, también me rondaba mucho la idea, y creo que también lo hablábamos, de cómo también pues esto que se le ofrece a ciertas personas también es como, por ende, como pagado por otras personas, ¿no? O sea, como cuando alguien tenía que ofrecer la vida de alguien más o arriesgar a alguien más o etcétera, ¿no? O sea, como que siempre era, tú vas a hacer lo que sea para mí y se lo vas a hacer a quien se lo tengas que hacer, vas a dejar a quien tengas que dejar por mí, ¿no? Porque como yo quiero que esto exista en estas condiciones, o sea, sí pensaba como de pronto esta redención de pronto se puede buscar de estas formas así, ¿no? O sea, como... Y justo me hace mucho sentido que lo digas desde esta idea como no de reparación, sino de redención, porque justamente es como, o sea, incluso pensaba en esta de la primera de las tres historias, o sea, donde finalmente él decide que él tenía que matar a alguien, ¿no? O tenía que chocar con alguien. Y entonces él decide, digo, a pesar de que la otra persona también estaba jugando en ese mismo juego, a pesar de eso, él no quería hacer eso, ¿no? Pero cuando se da cuenta que finalmente, pues ya no, él no va a ser querido porque no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces va y lo hace como de una forma más cruda y más contundente, ¿no? Entonces, creo que eso para mí sí, o sea, como que eso también es una de las cosas que de pronto estos pagos que se hacen sí es como sí, como en sacrificio de otra persona, ¿no? O sea, como yo sacrifico a X persona, a X cosa, y eso me parece cuestionable porque de pronto pareciera que justamente, no sé, o sea, he pensado, por ejemplo, haciendo esta analogía, he visto gente que, por ejemplo, no sé, toda la vida alguien, o sea, estaban en una pareja y que toda la vida su pareja le decía, ay, es que a ti te gusta tal persona. Y entonces, pues eso supongamos que no era así o si era así, como sea, pero cuando termina esa relación, hay todavía como este ofrecimiento de yo no puedo andar con esta persona porque no quiero comprobar que esa persona sí me gustaba o no quiero comprobar. Entonces como que sí hay una cosa o sea, lo digo como para poner un ejemplo que no es tan automático, por ejemplo, como de dejar una relación para evitar otra, etcétera, sino que este es como un ejemplo un poquito más complejo en el que pues se sigue teniendo como un tipo de lealtad, ¿no? Incluso puede ser, o sea, podríamos poner el ejemplo como con lealtad, como de dejarle de hablar a alguien, incluso cuando se deja de habitar cierta relación, etcétera. O sea, como también estamos subordinados de esas formas como más pasivas o más discretas, por decirles así. O sea, que no necesariamente acá obviamente está como muy presente de pues ir a atropellar a alguien, pero eso también puede significar como esta lealtad de pues como te quiero a ti, entonces hago tal cosa acá, o también trato mal a X persona, o cosas así, ¿no? Uh-huh. Solo como
me parecía como que un tema que también está ahí circundante. Sí, sí, de acuerdo. A esto que dices yo añadiría un poco como el elemento como del poder. O sea, creo que también en la peli hay una reflexión como muy importante alrededor del poder, en el sentido de que en las tres historias, sobre todo las personas que ejercen como esta opresión, son personas que ocupan lugares de autoridad y de poder. En el primer caso es este personaje pues que parece como un empresario, parece sí, como desde lo económico. Sí, como un tipo como millonario, como súper bien acomodado, que tiene como un montón como de contactos y tal cual, como que tiene esta movilidad social como con mucha ligereza. En el segundo caso, pues es este güey que es policía, ¿no? Que pues es hombre, es blanco, y ¿no? es y que esposo, ocupa, aparte. Ajá, es esposo, entonces ocupa como varias como posiciones de privilegio socialmente hablando. Se me hizo a mí como particularmente representativo y curioso que fuera policía, además de todo lo que es. Y en el tercer caso, pues están pues estos como dueños o como estas figuras como representativas como de esta especie como de culto, como de secta, o sea, estas figuras que pues se ve que eran sumamente respetadas y admiradas, pero también como que se ejercía como cierta opresión por los miembros, o sea, porque aparentemente eran relaciones como muy basadas como en el cariño, en la amabilidad, en la ternura, pero finalmente había unos ejercicios de poder y de castigo muy cabrones, había ahí unas dinámicas como de exclusividad sexual bastante extrañas alrededor de ellos, ¿no? En donde si se sospechaba que alguien se había relacionado sexualmente con alguien más, pues había como procesos de vigilancia, como de escrutinio, como de exposición social, incluso en el caso pues del personaje de Moonstone, de exilio, ¿no? O sea, una vez como efectuado eso. Entonces, esa reflexión se me hace como bastante importante, pues que luego ante figuras que nos representan como poder, como que tendemos más a pues a someternos, ¿no? A subordinarnos, a doblegarnos, como en esa búsqueda quizá de pues no ser violentades. Justo hace unos días tuve con unas compas una conversación alrededor de eso, en donde reflexionábamos alrededor de cuántos de nuestros recursos y de nuestras estrategias cotidianas van encaminadas a que no nos violenten, ya sea a evitar o a disminuir la posibilidad de ser violentadas, y nos pareció como sumamente cruda y como potente la reflexión, pero es cierto, pues, o sea, todo aquello a lo que estamos capaces de hacer como porque esa validación exista y justo para que no exista como el castigo y la violencia correspondiente que tendríamos si no hiciéramos lo que se espera de nosotros. Sí, o sea, ahorita que dices eso, se me ocurre, o sea, que no solamente es como esta complacencia o este respetar unas normas, o unos acuerdos, mejor dicho, como persona a persona, sino también esos que ya habitan, o sea, esos acuerdos no dichos que ya habitan en la sociedad, ¿no? En donde nos tenemos que ver de cierta forma, tenemos que actuar de cierta forma, hay cosas que son celebradas, otras que son castigadas, y entonces en ese existir, pues hay una lectura ya estandarizada sobre esas cosas, ¿no? O sea, hay discursos predominantes sobre qué está chido y qué no está tan chido. Entonces, de alguna forma, siempre pues les estamos ofreciendo también esta complacencia a esas formas, ¿no? O sea, pensaba, no sé, de pronto como cuando estas personas que se relacionan desde la no monogamia que dicen, es que como le digo a mi mamá, a mi familia, a mis amigos que me relaciono así, ¿qué van a pensar, no? ¿Cómo voy a lidiar con eso? Porque obviamente ya sabemos los discursos que pueden llegar a habitar en estas personas, ¿no? Ya sabemos cómo incluso otras personas nos pueden llegar a pensar, ¿no? O sea, de que crean que porque solo se relaciona así ya es una persona que busca cosas menos serias, que nada más está viendo a ver con quién relacionarse, que toda interacción puede ser potencialmente algo así. O sea, como que hay unos castigos, digamos, sociales que son bastante severos. Y digo, esto es por poner un ejemplo, no digo que sea el único de los ejemplos, pero, o sea, pensaba esto que dices, como de también estamos subordinados a la estructura misma, y entonces, pues, o sea, como que todo esto que le ofrecemos, o pensando en la película, o sea, como todo esto que vemos que ofrece a esa figura de poder, si quitamos la figura de poder y ponemos la estructura social, como que embona también súper bien, ¿no? O sea, todo lo que tenemos que hacer para complacer y vernos bien frente a la sociedad, todo lo que tenemos que hacer con nuestra sexualidad y cómo expresarla,
y cómo vivirla para que entonces las personas no nos lean de estas formas, ¿no? Con el amor, etcétera. Entonces, o sea, pensaba que finalmente estas figuras de poder, o sea, sí son personas y estas relaciones se pueden dar, pero también podemos ahí enfrente de eso poner instituciones sociales, ¿no? O la familia, etcétera. E incluso también, pues, como estas identidades profesionales, ¿no? O sea, como de discursos de alrededor de ser profesionista de cierta cosa y verse de cierta manera, ¿no? Cómo se ve normalmente, cómo yo estoy también sometida a actuar dentro de esos parámetros. Sí, es que creo que las tres historias como que son muy claras en explorar como qué sucede si o qué podría suceder si no nos sometemos Ajá. frente a esos mandatos. O sea, creo que durante toda la peli hay una reflexión alrededor como del deber ser, o sea, como que hay discursos e instituciones y estructuras sumamente poderosas, como todo el tiempo dictaminando qué debe de ser en cada parte de nuestra vida. Y entonces como que eso no es una propuesta, o sea, no es una sugerencia, sino que es tal cual una orden, o sea, es como una imposición de esto es lo que hay que hacer. Y entonces, si tú estás en desacuerdo o si tú desafías eso o te resistes de alguna forma, ya sea consciente o inconsciente, o sea, deliberada o no deliberada, si te resistes de alguna forma, entonces va a haber un castigo, va a haber una consecuencia que va a ser justo como empezar a quitarte como todos esos privilegios y todos esos beneficios que sí obtenías, que de alguna manera sí te daba el haber cumplido como la norma. Uh-huh. Entonces creo que la peli es muy clara en ese sentido de que hay un efecto cuando nos defendemos y cuando resistimos y cuando nos negamos frente a estas imposiciones, porque justamente no son una sugerencia, sino que son una imposición. Y creo que sobre todo en la primera historia es muy evidente eso. O sea, la primera historia creo que hace muy claro cómo este personaje, pues en lugar de vivirlo como, o sea, el momento en el que pues este señor rico millonario le dice que pues ahora es libre, que haga lo que quiera, en lugar de vivirlo justo como libertad, como finalmente una recuperación de su propia agencia y finalmente poder construir su vida en sus términos, más bien lo lee como una desprotección, ¿no? Y como entonces estar vulnerable, estar casi sin respaldo frente al mundo, y eso como que le angustia un montón y le genera una desesperación tal que le lleva a volver a buscar ese nivel como de subordinación para otra vez tener como los privilegios y los beneficios que vienen de esa subordinación, lo cual me suena bastante a cómo funciona el sistema, ¿no? Sí. O sea, cómo el sistema nos trata. O sea, que cuando efectivamente pues rechazamos sus formas y decidimos no vivirnos en sus términos, es como, ok, pero no cuentes conmigo, ¿no? O sea, no tienes mi apoyo, entendiendo apoyo como apoyo legal, por ejemplo, ¿no? Respaldo de las instituciones, acceso a oportunidades, visibilidad, respeto, o sea, no tienes como todas esas características que sí tienen las personas que se alinean y todas aquellas vidas, aquellas identidades y aquellos cuerpos que sí cumplen o en su totalidad o en su mayoría esos mandatos. Sí, o sea, y pensaba que también, o sea, ni la gente que, o sea, cuando hablo de esto de que pues no haces ni la lucha, o sea, porque de pronto como que lo que se quiere ver es que estás intentando esa cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, este personaje mientras sí intentaba ahí chocar al otro, pues como que parecía que bueno, pues échale más ganas, acelera más el carro, o sea, todo andaba ahí mal, digo, todo andaba ahí bien, hasta que él ya expresa así de no, es que yo estoy habitando como tímidamente esta subordinación porque no quiero habitarla, porque yo no quiero hacer eso, ¿no? Ahí es cuando empieza a ir la cosa mal. O sea, digamos, mientras él estaba intentando performar dentro de ese sistema, no había problema, aunque no lo... Porque había como esta voluntad de él, ¿no? De estar ahí. Y en el momento en el que ya, digamos, como si fuera la rebelión explícita, entonces ya es leído de otra forma. Entonces no es porque... O sea, es la diferencia de... no estás chocando como debe ser porque no puedes. No, es que no quiero. Entonces... O sea, como que ante la agencia, eso sí ya es, o sea, tener una decisión y tener agencia sobre esa subordinación es riesgoso, porque tal cual eso es riesgoso para la subordinación. O sea, en el momento en el que uno se somete a ciertas cosas, pues lo importante es que las siga, pues como jugando a ese juego, sin hacerse preguntas sobre ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en el que, pues... Y ahí lo pensaba como en esta idea de que sí, pues podemos, por ejemplo, evitar la monogamia y para hacer la alegoría.
O sea, como podemos evitar la monogamia y pues de pronto tenemos otras parejas, pero fue un error, no, el amor legítimo hasta acá, bla, bla, bla. O sea, sí se permiten esas exploraciones, esas cuestiones. La no monogamia, más bien, ¿no? Explorar la no monogamia. No, yo digo tal cual en la monogamia. O sea, tú eres una persona monógama, pero de pronto tienes otra pareja y eres infiel, etcétera. Y eso no, o sea, no, pues ahí medio se repara, etcétera, y ya. Y lo que quiero decir con eso es que, o sea, pareciera que eso todavía está jugando este juego de la monogamia, ¿no? Pensando en de que no chocaba, haciendo como una comparación, una alegoría a eso de que pues no chocaba tan fuerte, pero no porque no quería, sino pues porque se equivocó, pero no, ya lo iba a intentar ahora bien. Pero cuando en el momento que dices, no, ¿sabes qué? Otra vez siguiendo este ejemplo, yo voy a explorar la no monogamia porque no sé qué, eso ya sí es castigado, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo decir, bueno, tuviste 2 amantes y no sé qué, o esta idea de las otras parejas, ¿no? Etcétera. Y es como, bueno, pero X o Y, ¿no? Pero en el momento en el que dices, voy a evitar otros modelos relacionales, ahí sí se vuelve más problemático. Porque la gente incluso lo ve, o sea, como lo ve como más, pues no sé si decirlo, o sea, como complejo o complicado, mejor dicho, porque pareciera como decir, no manches, eso sí está mal, ¿no? O sea, de pronto siento como que la sociedad lo vive así, como de, pero se equivocó y salió con alguien. Y no, pero es que es alguien que ya eso lo hace de forma ética. Eso sí está mal. No sé, como que de pronto pensaba en esta alegoría. Y digo, este es un ejemplo, pues, pero lo pienso como la diferencia entre habitar la estructura desde, no sé, desde a lo mejor a veces no cumplirla, pero como cometiendo de pronto ciertas anomalías, y la otra es ya cuestionándola de manera explícita, expresa, ¿no? Sí, porque justo yo pensaba siguiendo como la peli, en la primera historia y en la tercera historia. O sea, como en el primer caso hay una resistencia explícita de parte de este personaje al negarse, al decir, yo no quiero hacer eso. Otras cosas sí estoy dispuesto a hacerlas, pero esa no. O sea, como justo hay una defensa como de sus propios límites y de su propia autonomía como para decidir qué es lo mejor para él, lo cual se me hace muy chido. Pero en la tercera historia, con todo el efecto que eso sobreviene, que ahorita estamos nombrando, ¿no? Pero en la tercera historia creo que justo hay un desafío a esa normatividad sin haberlo elegido. Sí, o sea, claro. porque esta chica pues fue víctima de abuso sexual, básicamente, ¿no? O sea, fue una persona sobre la que ejercen violencia sexual y eso es lo que empieza a desencadenar como toda esta serie de efectos y de castigos que tienen que ver con el exilio, con el señalamiento, con... sí, con la revictimización aparte. Tal cual, o sea, como con la violencia, ¿no? Entonces, o sea, pensaría en eso, ¿no? O sea, cómo a veces esas resistencias y esos desafíos son justamente elegidos, o sea, hay una capacidad como de posicionarse así frente a esos discursos y cómo a veces no hay como tal una elección, ¿no? O sea, más bien esos castigos sobrevienen a partir de cosas que me pasaron o de cosas que soy. O sea, lo pienso también, por ejemplo, pensando en personas que su corporalidad como que no se ajusta a la norma, entonces ahí no hay como una elección como tal, sino que hay un castigo a partir de justo no ajustarme a esa norma. O sea, esa norma que no elegí y esa corporalidad que yo tampoco elegí, ahora me deviene en un castigo permanente y entonces hay todo esto que nombramos, ¿no? O sea, como una falta de acceso a oportunidades, discursos que me invisibilizan o que de plano me desprecian y me ridiculizan, etcétera, etcétera. Sí, también, o sea... Y también luego me hacen participar más de esa estructura, o sea, pensando en si yo, por ejemplo, siguiendo esta tercera historia de la película, o sea, lo que ella hace en búsqueda de redención o de aceptación es, ¿qué puedo hacer? O sea, que sea más grande que lo que ya me pasó, que pueda provocar que cambien esta idea, ¿no? Sobre mí. Sí. O sea, y entonces hay que ver de qué manera sigo participando en este sistema, pero... ya no puedo cambiar eso que ya sucedió o que ya soy en tu ejemplo, pero ¿qué puedo sí hacer, no? O sea, también pensaba como de pronto el participar de ciertas formas, pues de esas normas. ¿Hay algún sometimiento que sí puedo tener? Ajá, o sea, como de cómo le hago para sí someterme, ¿no? ¿Cómo le hago para sí participar
y tal vez eso me haga que haya una probabilidad de que yo pueda acceder a esa, pues a estar dentro de esta, pues no sé, o sea, de pronto lo pensaba como tú lo nombras, como que nos da ciertos privilegios y no sé, yo a veces como que me parece chistoso porque cuando las personas nombramos a otras como de es que tú no quieres perder tus privilegios, o sea, dicho de una forma, pues yo pensaba, pues nadie, ¿no? O sea, Claro, yo nunca he visto a claro. nadie que, o sea, que explícitamente esté buscando perder sus privilegios. A veces hacen cosas como para hacer justicia, etcétera, pero yo he visto muy pocas personas o casi a nadie que de manera explícita busque perder sus privilegios. O sea, más bien las personas buscan hacer cosas desde ahí, etcétera, pero así como que entonces, o sea, de pronto hay como una crítica como de que es que X tipo de persona no quiere perder sus privilegios, no sé qué. Y yo lo que pensaba es como, pues yo creo que nadie lo queremos hacer, ¿no? O sea, es como algo que sí podemos criticar, podemos decir, no, es que la gente, hay lugares, no sé qué, y estar en una escuela muy de gente blanca y rica, y podemos desde ahí estar haciendo marxismo, y eso, pues, es algo posible, pero es muy diferente a que nosotros de manera concienzuda vayamos a buscar perder privilegios, ¿no? Entonces, más bien, yo siento que esta búsqueda es justo contrario, como de acceder a esos privilegios y a denunciarlos de los demás. Sí, claro. O sea, porque finalmente, pues esos privilegios, pues sí sirven en este mundo, ¿no? O sea, sí brindan cierta visibilidad, cierta movilidad, Cierta cierto voz. acceso a oportunidades, cierta voz, cierto respeto, cierta legitimidad. O sea, también hay un efecto, pues, cuando no se tienen esos privilegios, entonces tiene sentido que los anhelemos y que aspiremos a tenerlos. Y que los conservemos. Por supuesto, entonces pues creo que el sistema es como bastante inteligente en ese sentido, pues, o sea, sabe que sus ofrecimientos son bastante atractivos y es difícil negarse porque sabemos a qué nos enfrentaríamos si nos negamos y si no tenemos una existencia con todas esas facilidades. Ujú. Y pensando un poquito como más en la peli, o sea, se me hace importante recuperar esto que decías al principio, de que justo pensábamos que la peli como que explora como diferentes como relaciones, pues, o sea, como que va explorando, o sea, cómo nuestras relaciones humanas se constituyen alrededor de estos temas, ¿no? Como del amor, el sometimiento, el poder. Y entonces como que a mí, como que la peli me recordó varias cosas en cada historia. En la primera historia yo pensaba mucho como en cómo se construye tradicional y hegemónicamente la paternidad y la maternidad. O sea, justo como visto desde este lugar adultocentrista donde los papás son básicamente dueños de sus hijos y entonces sus hijos son como extensiones de sí mismos. O sea, es como una consecución de mi propia identidad y de mi propia persona. Y por ende esta persona hace lo que yo digo, piensa lo que yo digo, dice lo que yo digo, tal cual es una persona que me replica de alguna forma, ¿no? O me replica, quizá no exactamente, pero sí de formas bastante congruentes con quien yo soy, y eso es lo esperado. Y en el momento en el que se revela de alguna forma, desafía eso, como que se siente como un atentado hacia mi autoridad, pero también como una falta de amor y de cariño. Se me hace como sumamente, como potente justo este momento de la peli en esta primera historia, donde justo cuando este vato le dice que no, o sea, que no va a hacer eso, que no va a volver a hacer el choque y que no está dispuesto a estar en una situación en donde potencialmente una persona pueda morir, este señor rico le describe, le responde, perdón, algo así yo pensaba que me querías, ¿no? O sea, yo pensaba que me amabas. Y desde ahí, eh, pues se va, ¿no? Y decide cortar la relación, o sea, como desde esa culpa de, al negarte, arruinaste lo que teníamos, ¿no? Al negarte, arruinaste todo esto que estaba pasando entre tú y yo y todo el amor que yo te tenía. Y yo pensaba que toda tu subordinación era esa manifestación. Entonces pensaba mucho en eso, en esa primera historia. Y en la segunda historia como que lo veía un poquito más hacia justo las relaciones de pareja. O sea, se me hacía como muy representativo y como muy clarificador de eso. Y pensaba justo específicamente en relaciones entre hombres y mujeres, o sea, pensando en justo cómo a veces como las mujeres ante situaciones de violencia somos bien capaces de ir restringiendo como nuestra vida como un efecto de esa violencia en pos de manifestar que somos dignas de ser queridas todavía, ¿no? O sea, somos dignas de ser elegidas y como de esta demostración de, pues soy buena, quiéreme, ¿no? O sea, soy la persona con la que tú quisieras estar
y pues Y elígeme. que te va a caer bienestar, ¿no? Sí, tal cual, que te va a hacer bienestar. O sea, un poco como si nos ofreciéramos como una buena opción. Entonces se me hace también como muy potente como esta chica empieza a explorar cosas, o sea, si bien al principio se la nota como molesta, como incómoda, como eh, hasta confundida con respecto a esta sospecha que su esposo está elaborando alrededor de ella, mientras va avanzando esa historia, gradualmente sí se permite ir explorando como estas peticiones que él le hace. O sea, sí se permite irse como sometiendo frente a esas cosas en pos de que estén bien, entre comillas, ¿no? O sea, como en esta búsqueda de que la relación pues perdure y se sostenga. Y eso me pareció, o sea, como que me fue muy movedor porque me hizo conectar como con mis propias historias donde yo he estado ahí, ¿no? O sea, donde yo misma he permitido actos de transgresión. Y esto lo digo desde un lugar muy cuidadoso porque no es como que haya sido mi culpa, o sea, no me estoy culpando de esas cosas que me pasaron, pero sí lo digo como desde un lugar en donde yo de alguna forma como que participaba y contribuía porque pensaba que eso era lo que la otra persona necesitaba para poder seguirme queriendo, ¿no? Y entonces yo de alguna forma como que promovía que esos actos de transgresión sucedieran, por ejemplo, dejar de hablarle a personas o vestirme de otras formas o ya no tener ciertos comportamientos, dejar de ir a ciertos lugares, todo en pos de que pues esa persona me quisiera, ¿no? Y de que estuviéramos bien, entre comillas. Y pensaba en la última, bueno, no sé si quieres decir algo hasta acá. Sí, iba a decir como esta, de la primera que decías, como de pronto como que se hace una relación muy directa entre el amor y como esta subordinación o complacencia en la primera historia, ¿no? O sea que justamente no se complejiza nada, o sea, y que lo que se hace es, si no estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo en este momento, es porque tú no me quieres. O sea, como que se hace un igual a, ¿no? O sea, como de, que como decías, suena mucho a cosas de la paternidad, maternidad, o sea, de si no me haces caso, si no puedo yo ser dictador, dictadora, entonces, pues tal vez lo que sucede es que no, porque pues la obediencia es un signo de, que también está muy religioso eso, o sea, que la obediencia es un signo de amor, ¿no? Sí. Y entonces que ante esa obediencia absoluta es como podemos procurar que, o asegurarnos que el amor sí, sí está presente, ¿no? Cuando en realidad, o sea, como pues la relación pues tiene muchísimas más formas de hacer existente ese amor, ¿no? O sea, como que me parece que es una reducción, incluso pues como un sesgo ahí mañosón también que de pronto se presenta y es muy común en las relaciones de pareja y de todo tipo, ¿no? O sea, que cuando de pronto se hace una solicitud, pues se puede dar esa, como esa explicación para decir, pero ¿por qué no quieres hacer eso? ¿No me quieres? ¿No? O sea, de pronto, y justamente como para invitar a las personas a hacer cosas que no quieren hacer, ¿no? O sea, de pronto colocar eso, ¿no? Y hacer esta relación de, es que si me quisieras, harías eso por mí, ¿no? Porque si no lo quieres hacer es porque, ya, o sea, esos discursos, digamos, no, pues no me parecen nada extraños ni nada, o sea, como que son discursos que pueden estar bastante cercanos, incluso también están ahí muy pues afectados también por el cine y por los medios en general, o sea, pensaba cómo de pronto uno puede leer que cierta cosa, no que hace su pareja, sino que no hace, pues es símbolo de desamor, pues, o sea, lo contrario, ¿no? O sea, como de, pues es que yo veo en todos lados que la gente que se ama, o sea, si acabo de ver en La Rosa de Guadalupe que alguien que ama a alguien hizo no sé qué, y yo le dije que a alguien, o esa persona nunca ha hecho eso por mí, pues eso es igual a, obviamente estoy simplificando mucho, pues, o sea, no sucede así el proceso de que uno se sienta a hacer igual, 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 pero, o sea, sí hay discursos por ahí que nos están diciendo qué es el amor o qué contiene el amor de todo tipo, o sea, suponiendo que hay tipos, y de todo tipo, y que pues podemos sentirnos queridos o no con base en lo que vemos que sucede en las relaciones o no. Y eso también me parece algo como que
que sí nos afecta constantemente y que se construye socialmente. O sea, yo no puedo significar yo así solito de la nada que X cosa es amor, ¿no? O sea, eso se tiene que construir, etcétera, y de pronto hay ciertas cosas que, no sé, que en parejas, etcétera, se puede constituir así, pero, o sea, estas ideas culturales de lo que es el amor o lo que no, o lo que es ser amigos o lo que no, o lo que es ser hijo o no, o hermano, o pongámosle cualquier tipo de relación, sí está ahí con una expectativa y con una idea de que pues si no fue hecho de cierta forma, tal vez no se me está queriendo, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Sí, y pues siguiendo con la tercera historia, o sea, como que para mí ahí la peli explora a un nivel un poquito como más comunitario y siento como que justo tiene guiños como a cómo las religiones funcionan. Sí. O sea, como que ya lo empieza a analizar como a ese nivel como más colectivo y como social. Y pensaba justo como ahí como que volvemos un poquito a este punto de parece ser que los ofrecimientos que se hacen son como súper seductores y como súper atractivos, ¿no? O sea, como este personaje, el de Emma Stone, pues parece ser que tenía como una vida en familia y pues decidió dejarla como para moverse a este culto, secta, a esta agrupación como peculiar en la que ahora está. Parece ser como que es nueva, como que todavía como que siguen un poco como evaluando y como pues observando cómo se va llevando ahí. Y como que ella pues parece que está haciendo bien su chamba, ¿no? En los términos en que esa agrupación funciona. O sea, como que efectivamente está cumpliendo como todos esos requisitos. Y justo pensaba que, pues al momento de efectuarse como esta violencia sexual que ella vive, como tal cual se le da la espalda en todo eso que ya había obtenido y en todo eso que ya se le ha facilitado. Un poco justo como haciendo alusión a esto que sucede en nuestro mundo y particularmente desde estos discursos como muy moralinos y religiosos de que las mujeres muchas veces pues somos culpables de la violencia que vivimos, ¿no? O sea, que algo hicimos para provocarla, o sea, de alguna forma participamos activamente para que eso sucediera y entonces pues hay un castigo y hay una revictimización y hay una reprimienda hacia nosotras y nosotras entonces tenemos que lidiar con las consecuencias de eso muchas veces a solas, porque pues sabemos que también las instituciones que se encargan de impartir la justicia como que son muy ineptas y como muy insensibles frente a estos temas y rara vez nos facilitan el acceso a justicia. Entonces lo pensaba un poco desde ahí, pero también se me hacía como una mirada muy interesante esto que sucede entre ella una vez que pues es exiliada, como rechazada de este grupo, lo que sucede con respecto a esta chica, a la veterinaria. Pues sabemos que están como en esta búsqueda como de esta especie como de deidad, o sea, Mesías, están buscando ahí como una figura que va a ser súper importante para ese grupo, que tiene unas características como súper específicas, que se me hace ahí como unos guiños a la Virgen bien chistosones. Y entonces parece ser que pues ella la encuentra porque emite toda esta búsqueda para encontrarla y se me hace como muy cabrón esto de que ella está en una posición donde está siendo oprimida, está siendo violentada y desde ahí tiene esta capacidad de no hay pedo, ¿no? O sea, yo también voy a oprimir y voy a violentar porque es lo que necesito para salir un poco de aquí, ¿no? O sea, para recuperar mis privilegios. Uh-huh, sí, o los que pueda recuperar, ¿no? Uh-huh. Algo de los privilegios. Entonces pensaba en eso, ¿no? O sea, como a veces entre grupos que estamos siendo como vulnerados, grupos, poblaciones, personas que estamos siendo vulnerados, de todas formas existen estas formas como de violencia entre nosotros, porque pues es lo que conocemos y es un poco como la forma de obtener algo, ¿no? O sea, como de poder sacar un poco la cabeza de ahí y respirar aunque sea unos segundos. Sí, en esta tercera historia, o sea, pensaba también dos cosillas ahí que son como guiños para pensar cuestiones. Primero, esta idea de valorar ciertas prácticas sexuales como dignas y como bien vistas sobre otras, ¿no? O sea, como que en esta historia, por ejemplo, todos podían ahí agendar a qué hora iban a tener relaciones sexuales con estas personas como líderes del culto y solo, o sea, al parecer era como todos hacia ellos, ¿no? Entre ellos parece que no podían hacer nada, o sea, todo era dirigido hacia ellos y eso estaba bien. Si cualquier otra cosa que no era eso sucedía, eso estaba mal.
O sea, como que había había un acuerdo, ¿no? O sea, parecía que era un acuerdo del que todos estaban enterados y que todos tenían como respeto, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto pensaba cómo se hace también alegoría a esta idea de que hay ciertas prácticas sexuales que por la estructura y por la religión están bien vistas y hay otras prácticas sexuales que están castigadas, ¿no? Y que eso está determinado pues, por la misma estructura, o sea, no es que tengan unas lógicas, porque luego lo que se defiende mucho son como las lógicas de que eso es mejor, ¿no? De que no, es que es mejor relacionarse así o asá o esto o aquello, en ideas como esto de las cosas ahí prácticas, ¿no? Y es como, pues no, o sea, en realidad eso está determinado, o sea, para mí eso es como también un retrato de, pues eso está determinado por la misma estructura religiosa y de moral, ¿no? Y entonces, incluso como hasta pensar esto en lo que tomaban, ¿no? Que solo podían tomar agua de la que Con tenía lágrimas. las lágrimas de estas dos personas y no podían tomar otra cosa más. Incluso era como algo que tenían que estar procurando de, no, todavía tenemos agua, podemos aguantar acá, no sé qué. Y cargaban ahí su garrafoncito. O sea, pues prácticas que están tal cual como prácticas sociales ahí puestas y vistas como muy, muy validadas y todo lo fuera de eso está castigado, ¿no? Por más absurdo que sea. Sí. Y pensaba también en esta idea que decías de lo comunitario. O sea, lo comunitario sí como algo que abraza y que cuida. O sea, siempre hablamos como de lo comunitario como si fuera inherentemente bueno siempre. Y también, o sea, como que aquí esto que dices me hace hacerme preguntas como de, ¿y cuando lo comunitario no es así? O sea, cuando lo comunitario nos quita agencia, cuando lo comunitario nos vigila, de que tú no puedes comportarte de otra forma porque tú perteneces a este grupo de personas con cierta postura política, con cierta postura no sé qué, con cierta moral, y entonces tú no puedes hacer eso. Tú no puedes desear X cosa que no se apegue a estas ideas de esta comunidad a la que perteneces. Y entonces esa vigilancia no está hecha solo como de esta macro sociedad, poniendo otra vez este ejemplo, o sea, como, pues tal cual acá, ellos no, o sea, digamos, esta tercera historia no está colocada en que así funciona la sociedad, está colocada en que la sociedad es una cosa ahí, pues, incluso parece que es en el tiempo actual, ¿no? O sea, pero no es que ahora sí funciona la sociedad, sino que hay un grupo que específicamente tiene ciertas prácticas y que si tú quieres seguir habitando en ese grupo, tienes que cumplir esas prácticas y subordinar tus deseos. Y lo digo por esta idea, por ejemplo, de que ella pues parecía que quería así habitar sobre todo con su hija, ¿no? Y entonces es como tú no puedes hacer eso, ¿no? Incluso esta idea también me parecía como medio potente de la pareja, o sea, pensada como pareja de policías, pareja de gente que mandaban. O sea, no se me hace fortuito que mandaban de a dos, ¿no? Porque entonces en una parte este chico le dice así de, si tú vas con tu familia yo no voy a decir nada. Y ella, no. Porque finalmente esta pareja o sea, estaban uno vigilando al otro. No iba una sola persona porque entonces ¿quién la vigila, no? Y entonces, o sea, el hecho de que fuera esta idea de dos personas y que van en dos personas es porque una vigila a la otra y la otra a la otra, ¿no? O sea, como que ahí está como esta idea de la vigilancia y de procurar que todo siga siendo en los términos de las personas. Me parece como que sí retoma estas ideas que me platicabas hace poco, ¿no? De cómo también las parejas por sí mismo, pensándolas en una pareja, hombre, mujer, heterosexuales, una pareja que se casan, si quieren. O sea, como que también constituyen esta idea de vigilancia, ¿no? Entonces, no sé, o sea, pensaba en estas dos cosas, o sea, como sí la comunidad como algo que vigila y que constriñe ahí nuestra agencia, pero también luego como de pronto, como en presencia de otras personas, no necesariamente nuestra pareja, también nos sentimos revisadas, vigiladas de que tenemos que seguir ciertos discursos. Sí, claro. O sea, me haces pensar mucho como en todas estas ideas de Foucault del poder. Justo algo que él propone es pensarnos como vigilantes de los demás. Es decir, como que estos discursos y estas estructuras como que son tan finas y son tan precisas al grado de que
hacemos la chamba por ellas, en tanto somos nosotras las personas las que nos estamos vigilando mutuamente de si estamos cumpliendo esos mandatos o no. Y entonces entre nosotros nos castigamos y nos perseguimos y tal cual nos estamos observando y como que todo el tiempo nos sabemos como que hay alguien ahí evaluando y calificando lo que estamos haciendo. Entonces nos convertimos un poco en nuestros propios vigilantes, tanto de nosotros mismos como en nuestra propia relación con nuestra propia persona, como en las relaciones de los demás. Y entonces está como esa vigilancia todo el tiempo ejerciéndose. Y por supuesto que eso también se da en relaciones de pareja o en relaciones de grupos, en relaciones familiares. O sea, como que ahí hay como una vigilancia también colectiva, ¿no? O sea, que se ejecuta como por varios frentes de manera simultánea. Pensaba, por ejemplo, o sea, cómo luego eso sucede en todo caso, porque, no sé, o sea, como esta exigencia que luego se hace desde las personas que se relacionan desde las no monogamias, es como que hay una exigencia como de justo ser no monógamos, ¿no? O sea, como de pensar así, ser así, gestionar todo súper bien. O sea, como también hay una vigilancia como para mantener esa diferencia. Y entonces pareciera, o sea, como que justamente lo que atiende es como a este otro orden, siguiendo esta alegoría de la película. O sea, como lo que cuida es que esa comunidad siga funcionando en los términos en los que esa comunidad funciona y que todo siga yendo como relojito, ¿no? Y entonces, a lo mejor eso sí le hacía frente a la sociedad tal cual de algunas formas y de otras no, pero sí se autovigila ahí o esa cosa vigila a los sujetos mismos, entonces está denso. Sí, claro. Y en ese sentido, algo que se me hace importante de recuperar es justo como creo que en las tres historias, estos personajes que son como los que se están sometiendo y se están subordinando frente a estos discursos dominantes y frente a este poder, también tuvieron resistencias. Y eso se me hace como fundamental. O sea, también tuvieron ciertas prácticas de autodefensa y de rebeldía frente a ese poder. En el primer caso, pues digo, creo que es muy evidente, o sea, como este chavo literalmente se niega, o sea, no quiere hacer esto y manifiesta su desacuerdo, con todos los efectos que ya hablamos que tuvo, pero tuvo esa toma de postura frente a la petición. En el segundo caso, justo yo, como te decía hace un rato, yo observaba que esta chica como que sentía molestia frente a la sospecha y la desconfianza de su marido. O sea, como que se le notaba incómoda de estar siendo observada, de estar siendo vigilada, como que incluso hay hasta expresiones, o sea, gestos, como comportamientos corporales que tienen que habla de que pues no le gusta ser sometida a eso, ¿no? Entonces hay ahí como una manifestación de esto que me estás haciendo no está bien para mí, ¿no? Si bien para el final de esa historia empiezan como a ver como todas estas búsquedas de aprobación y de estos actos de complacencia, justamente se me hace importante como poner el foco en esas historias que hablaban como de desacuerdo y de incomodidad frente a eso. Y en la tercera historia justo yo estaba pensando en lo que acabas de nombrar, de cómo esta chica pues iba y visitaba la casa de su familia y específicamente el cuarto de su hija, ¿no? O sea, como no se podía nombrar, como que estaba totalmente brainwasheada, ¿no? O sea, no se podría nombrar como que estaba totalmente sometida frente a este culto porque se permitía de repente esos escapes en donde reconectaba con algo que era importante para ella, así fuera unos minutos, podía volver a estar ahí, ¿no? Y podía estar en contacto incluso con las lo vivía cosas de desde ahí, porque este hecho de que ella echaba agua ahí como, o sea, como que hacía esta conexión que yo habito desde el lugar que estoy y acá como bendiciendo este espacio, ¿no? Así es. Entonces, para mí esas partes como de las tres historias se me hicieron como sumamente luminosas y sumamente esperanzadoras en el sentido de que no estamos nunca totalmente sometidas. Las personas no somos sujetos pasivos frente a la violencia. Siempre respondemos frente a lo que nos pasa de alguna forma u otra. Y sobre todo yo pensaría en contextos violentos. O sea, en contextos violentos, en contextos de sometimiento, encontramos maneras, obviamente con lo que tenemos a la mano, pues no hay a veces mucha como movilidad o muchos recursos, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos para resistir y para rebelarnos y para defendernos y para hacer algunas cosas, aunque sea unas poquitas, pero hacer algunas cosas en nuestros propios términos. Y eso me parece como sumamente como luminoso y como punk de la película. Sí, de acuerdo. O sea, eso es algo que sí,
O sea, si bien es una constante como estas otras, pues estos discursos de dominación, de subordinación, etcétera, también es estos cuestiones como de que nadie realmente estaba así como alineado al 100%, ¿no? Sí. Y pues para ir cerrando esta conversación, me gustaría preguntarte cómo esta historia conectó con tu propia historia. Pues yo pensaba mucho en justamente, o sea, me conectaba creo que con dos cosas. Primero, con estas historias alrededor de cómo de pronto hay personas como que, pues como que para complacer a otras, de pronto tuvieron que, pues como a mí entregarme ahí en sacrificio, ¿no? Y como eso, o sea, como que inevitablemente me conectó mucho con esa idea de que de pronto uno es esa persona a la que entregan, a la que quieren llevar para decir, mira, todo está bien, ¿no? O sea, como que de pronto uno puede llegar a ese lugar y es un lugar como bastante desolador porque, pues, justamente, o sea, pensaba en esta tercer historia, o sea, la chica que estaba ahí siendo veterinaria, curando perritos y no sé qué, o sea, ella, pues, ¿qué tenía que ver con o sea, ella ni siquiera, de hecho, o sea, incluso la hermana era la que estaba ahí justo diciendo que sí, ella es, pero ella estaba así totalmente fuera de contexto, o sea, ella incluso se la llevan un poco hasta por coerción, ¿no? O sea, eso también tiene como cierto significado de que o sea, la droga y se la lleva así. Y entonces, o sea, para mí eso me reconectó mucho con esta idea de que, pues es que yo no sabía ni qué estaba pasando y a mí ya se me había involucrado como en pago. O sea, de pronto yo ya era el tributo, ofrenda que se le hizo a alguien más para procurar esa complacencia, ¿no? O esas cosas que tenían que suceder. O sea, esa es como la primera cosa con la que me conectó. Y la segunda también como esta tercera historia, o sea, de pronto con la idea del error, o sea, de cómo cuando sacan a Emma Stone así que le dicen, no, pues es que ya hubo un error y pues ya estás afuera, ¿no? Entonces, o sea, como que de pronto siento que eso también es algo que me conecta mucho con, no sé, con las veces que he cometido errores en la vida, etcétera, o sea, alrededor de relaciones, o sea, como que de pronto pareciera que justo como que hay una necesidad incluso de las personas como de mantenerte así de, no, es que acuérdense que, y no, o sea, no solo lo hacen las personas, sino como que de pronto procuran que las otras personas también sepan que, como que yo estoy ahí afuera, ¿no? Así de, no, es que él un día hizo algo y y pues ahí está afuera, y... Para que no lo dejen pasar. Ajá, para que no lo vayan a dejar pasar, porque un día hizo algo, ya ni nadie se acuerda qué, o hay gente que ni sabe, pero hay como esta idea de mantener así, ¿no? Que digo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en otros episodios, como de esta reparación o así, pero justamente, o sea, como este castigo absoluto, ¿no? O sea, como que de pronto pareciera que, pues no sé, o sea, que ante algo que de pronto, en ese caso, como que de pronto ni tienes tanta agencia o sí, o que la situación es compleja, como que se te castiga de manera muy contundente, como si tú lo hubieras hecho como de unas formas muy con saña, muy premeditadas, ¿no? Entonces, esa es otra de las historias como que también me conectaron un montón. Creo que esas, la de ser rico, todavía no. Espero que algún día, espero que algún mañana. día resonar desde ahí. ¿Y a ti? No, pues la verdad desde muchos lugares. O sea, yo sí sentí como que mi amigo íntimo, Yorgos Lántimos, me escribió esta película a mí. En el sentido de que, pues yo me considero una persona con una relación muy cercana con la complacencia. Y digo, la verdad es que no me sorprende en el sentido de que, pues, soy morra, ¿no? O sea, creo que también ahí está atravesado el género. En tanto las morras, pues estamos como bastante educadas en este sistema, justo como para complacer, para estar al servicio de los demás, para siempre priorizar los sentires y necesidades de los demás por sobre las nuestras. Para no molestar, para no incomodar, básicamente para no existir, si no es a beneficio de los demás. Para ser vistas. Entonces, pues nada, o sea, como que me ubico, y sobre todo desde hace unos años, como que me ubico cada vez como con mayor claridad del nivel de complacencia con que a veces me vivo. Y eso creo que es algo súper presente en mis relaciones amorosas. O sea, como que veo mis relaciones amorosas en retrospectiva y me doy cuenta que he sido esa persona, ¿no? Que está dispuesta a hacer un montón de cosas para que los demás me quieran y para que los demás se queden y para yo seguir siendo como una buena opción de pareja para ellos.
sin devolverme a mí las preguntas, pues, sin importar si yo quiero estar ahí, si yo ahí me siento feliz, si yo ahí estoy siendo atendida, cómo me está haciendo sentir eso. O sea, parece que eso no importa. Entonces, o sea, la peli me fue como muy incómoda en ese sentido, pues, o sea, como con que resoné un montón en tanto yo he hecho eso, yo he estado ahí y pues ya no me gusta, pues es algo con lo que no estoy de acuerdo y que ya no quiero para mí, para mi vida, pero también entiendo la función que en su momento cumplió. O sea, como decíamos hace rato, la complacencia tiene sentido en escenarios de subordinación. O sea, si esa es la manera en la que voy a ser vista y en la que voy a ser respetada y en la que voy a ser querida. Exacto, y en la que voy a evitar cierto nivel de violencia, por supuesto que lo voy a hacer, pues. Entonces, la complacencia también vista como algo terrible, negativo, que hay que evitar, pues me parecería como que es una lectura como muy reduccionista y como muy simplista y como que totaliza. Y descontextualiza cómo se... Y nos hace sentir culpables en lo individual a las personas que nos vivimos o que tendemos a la complacencia por estarla ejecutando, en lugar de nombrar cuáles son esos contextos que la celebran cuando existe y que facilitan cosas cuando existe y que castigan cuando no existe, ¿no? Entonces eso vuelve como bastante justo, pues contextualizada como la respuesta y la existencia o no de una complacencia. O sea, más bien habría que pensar cómo son esos escenarios y cómo son esos territorios de vida, ya sea agrupaciones, relaciones, etcétera, que me permiten dejar de complacer, que me facilitan y que me brindan, que si no me ofrecen un castigo, que me ofrecen ante una negativa, ¿no? Y cómo puedo yo ser ahí otra persona que no es esta persona que está al servicio de los demás. Sí, de acuerdo. Ay, pues, pues qué fuerte, qué potente. Buena peli. ¿Cuánto le vas a poner en el Letterboxd? Yo no voy a usar el Letterboxd pronto. Está bien, respeto. Pues les agradecemos un montón que nos hayan acompañado el día de hoy. Como saben, pues nos pueden encontrar en redes, en Instagram, en TikTok, en nuestra página web. En todos lados estamos como Pensar Tierno. Y pues nada, les esperamos para próximos capítulos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias.